Bueno, pues hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. En el día de hoy os traigo un vídeo bastante completito, bastante denso, es de reconocerlo. Bueno, repasamos las características del átomo con su estructura. También además os cuento el concepto de masa atómica, masa relativa, masa molecular y también entramos en el concepto de mol y masa molar. Y bueno, tengo algún ejemplo de cada cosita y yo creo que es bastante ilustrativo y está bastante completito. Bueno, espero que te sirva y... Venga, vamos a por ello, comenzamos. Lo primero de todo es repasar un poquito la teoría del átomo. Lo hemos mencionado en clase y demás, pero bueno, nunca está de más. Nada, cualquier átomo, si tú tuvieras que dibujar un átomo, sería algo parecido. Siempre está compuesto pues, por protones, por neutrones y electrones. Los protones y neutrones están en el núcleo y los electrones están en la corteza, muy alejada del núcleo. Bueno, en todo átomo neutro siempre el número de electrones y el número de protones tiene que ser el mismo. Lo que pasa es que, bueno, los electrones son muy fáciles de ceder o de ganar dentro de un átomo, de manera que, pues bueno, podemos encontrarnos con iones. Bueno, si un átomo, por lo que sea, ha ganado más electrones, adquiere una carga negativa, por lo que sería un anión. Y si lo que pasa es que el átomo pierde electrones, tendríamos carga positiva y sería un catión, habría más protones que electrones. Bueno, hay que recordar que dentro de lo que es un átomo, de un mismo elemento siempre tenemos que tener el mismo número de protones. Además, tenemos dos números distintos para identificar al elemento, que son el número másico y el número atómico. El número atómico es el número de protones, el número Z, y como he dicho antes, es el número que determina el elemento que tú tienes en consideración. No puedes encontrar dos átomos con distinto número de protones que pertenezcan al mismo elemento. No puede ser, son de otro elemento. Y además tenemos el número másico, que es la suma del número de protones y el número de neutrones. Los dos. Podemos encontrarnos átomos del mismo elemento con distinto número másico, porque pueden tener distinto número de neutrones. En ese caso, estaríamos en el caso de los isótopos, que lo tenemos por aquí. Nosotros podemos encontrarnos en la naturaleza un cobre 63 con 63 de número másico y con 29 protones. ¿Qué quiere decir? Que tendría 34 neutrones, porque 34 más 29 son 63. Pero en la naturaleza, en la corteza terrestre, también nos podemos encontrar con el cobre 65. Tiene el mismo número de protones, que es 29, pero tiene 2 neutrones más, tendría 36. Bueno, esto, como menciono, serían distintas versiones del mismo elemento. Son isótopos. Bueno, en la naturaleza nosotros nos podemos encontrar muchos distintos tipos de isótopos del cobre, pero solamente dos de ellos son estables. Solamente dos sí que pueden perdurar, porque están en un equilibrio que les permite perdurar a lo largo del tiempo. Y bueno, nosotros a la hora de intentar calcular la masa de un átomo, podemos encontrarnos un protón de un tipo o de otro tipo, ¿no? Bueno, conociendo la masa de las partículas subatómicas, del protón, del neutrón y del electrón, podríamos calcular la masa de cada uno de esos átomos. Bueno, ¿qué unidades utilizamos para medir la masa a niveles ya atómicos? Pues sería la UMA, que como viene aquí es 1,661 por 10 elevado a 27 menos 27 kilogramos. O sea, sería 0,260166, pues una unidad muy bajita, muy bajita, muy bajita. De hecho, la del electrón, si te fijas, es por 10 elevado a menos 31, es muchísimo más baja. La masa del electrón ni siquiera se tiene en cuenta para coger y calcular la masa de un átomo. Bueno, el caso es que nosotros teniendo los datos de la abundancia conocida en la corteza terrestre de cada uno de los isótopos del cobre, del 63 y del 65, y conociendo el valor de la masa de cada uno de esos dos isótopos, podríamos calcular la masa del cobre elemental, de lo que sería el elemento.
no podemos encontrarnos este átomo de cobre en la naturaleza. O sea, nos encontraremos el cobre 63, el cobre 65 y el resto de variantes que no son estables, que no se tienen en consideración para estos cálculos. En ningún momento nos podremos encontrar con el cobre elemental, pero a la hora de tener que calcular alguna cosa con el cobre, nosotros vamos a tener en cuenta la media ponderada, la masa relativa, una masa teórica, que aunque no sea real, es la que nosotros tendríamos en cuenta en base a lo que nos podemos encontrar en la corteza terrestre, ¿no? Bueno, haciendo un cálculo similar a los problemas de matemáticas que se hacen típicos de mezclar café, aceite, pintura, refrescos y demás, tendríamos que, combinando los porcentajes y las masas de cada uno de los isótopos, tendríamos que la masa del cobre ponderada sería 63,54 UMAS, unidades de masa atómica, que no lo he mencionado antes. Tampoco los químicos, te creas tú que se comen mucho la cabeza para poner los nombres a muchas cosas. Ponen nombres de señores o de señoras que han inventado cosas o que han ayudado a inventar cosas o descubrir, y el resto es unidad de masa atómica, ya está. También se puede llamar Dalton, a esta unidad también se le puede llamar Dalton en honor a John Dalton. Pues, ¿ves lo que te estoy diciendo? Cogen y ponen nombres muy de andar por casa, unidad de masa atómica, o se lo ponen en nombre en honor a alguien. Bueno, de manera que nosotros tendríamos con este número la masa relativa del cobre, que es lo que nosotros nos encontraríamos en la tabla periódica. Bueno, he encontrado una foto por ahí por internet, no la he hecho yo, que casualmente tiene 2 cifras decimales. Normalmente esto tiene más, porque dos cifras decimales tampoco aporta una precisión. Normalmente se utilizan más, pero bueno, casualmente he encontrado una figurita con 2 decimales. Y bueno, pues tenemos aquí el número atómico, la masa del átomo relativa para poder tenerlo en cálculos. Aquí una configuración electrónica recortadita para que quepa bien en el cuadradito de la tabla periódica, las valencias. Bueno, tenemos mucha información que iremos utilizando en los distintos temas y en los distintos cursos de física y química que vayamos aprendiendo en secundaria, en bachillerato y demás. Una vez ya sabríamos calcular, o bueno, sabríamos dónde buscar la masa de un elemento, también tenemos que tener en cuenta que lo normal es encontrarnos con moléculas, no con elementos solamente. Bueno, una molécula al fin y al cabo es la combinación o el conjunto de varios átomos unidos. Bueno, imagínate que tenemos como ejemplo el ácido sulfúrico, H2SO4. Bueno, esta molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. En total serían 7 átomos, si te das cuenta. 2 más 1, 3, más 4, 7. Bueno, en base a los datos que nosotros tendríamos en la tabla periódica, tenemos las masas relativas de cada uno de los distintos átomos, elementos, mejor dicho, del hidrógeno, del azufre y del oxígeno. Bueno, normalmente para simplificar no utilizamos tantos decimales, no llegamos hasta el 5º decimal, tampoco tiene sentido en secundaria ponernos tan tiquismiquis con estos datos. Entonces, bueno, normalmente utilizaremos que el hidrógeno tiene valor 1, el azufre tiene valor 32 y la masa del oxígeno sería 16. Estos datos no te los tienes que saber ni de broma, nunca. Esto te los damos. Para eso están en la tabla periódica, precisamente para eso están, porque no hace falta memorizarlos. No tiene ningún misterio. Bueno, el caso es que para poder calcular la masa de nuestra molécula, del ácido sulfúrico, tendremos que tener en cuenta los átomos que intervienen y las masas de cada uno de esos átomos, ¿no? Bueno, yo tengo aquí 2 átomos de hidrógeno y cada átomo de hidrógeno tiene una UMA de masa. Pues yo para coger esto tendría que coger 1 por 2. Para añadir el azufre, tengo que tener en cuenta que la masa del azufre es 32 UMAS y que tengo un azufre, pues lo pongo 32 por 1. Y además tengo el oxígeno, que tengo 4 átomos de oxígeno y cada uno de ellos tiene 16 UMAS de masa, o sea que sería 16 por 4. Bueno, por 4 o 4 por 16, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. De manera que la masa molecular, del ácido sulfúrico serían 98 UMAS.
Claro, el caso es que si te vuelvo a recordar la masa de una UMA, por mucho que tengamos aquí 98, una UMA era 1,661 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Es una unidad infinitísimamente baja. Nada, es súper baja. Nosotros en un laboratorio, en cualquier tipo de experimento o cálculo, no tiene sentido hablar de un átomo o de una molécula. Tenemos que hablar de cúmulos de moléculas, conjuntos de moléculas, ¿vale? Muchísimas moléculas juntas. Más de lo que te podrías llegar a imaginar o de lo que sería capaz tu mente de visualizar. Vale, para eso está el mol. Bueno, nosotros ya, en vez de utilizar la masa molecular, lo que utilizaríamos sería la masa molar, la masa de un mol de esta molécula. ¿Vale? Para coger y conseguir un mol de ácido sulfúrico, tendríamos que acumular 98 gramos de ácido sulfúrico. Justo es el mismo número. Lo que pasa es que en vez de tener 98 UMAs, tendríamos 98 gramos. Para conseguir un mol de ácido sulfúrico necesitaríamos 98 gramos de ácido sulfúrico. Vamos, que para conseguir un mol de azufre, si yo tuviera átomos de azufre sueltos, si pudiera tenerlos, tendría que tener 32 gramos de azufre. ¿Del hidrógeno? Pues 1 gramo de hidrógeno. ¿Del oxígeno? 16 gramos de oxígeno. Sería lo que yo tendría que tener. ¿Vale? Bueno, esta unidad es un poco peculiar, pero no olvides que nosotros utilizamos de forma coloquial unidades muy raras. Es decir, antes del concepto de mol hacemos un flashback. Mundo cotidiano. Nosotros cuando hablamos de docenas, cuando se venden las docenas de huevos o compramos docenas de bombones o... Estamos hablando de 12 unidades y utilizamos el concepto docena como normal, o la docena de churros, ¿no? Incluso tú vas a la tienda y te venden media docena, 6 huevos, o docena y media, 18, o 2 docenas, 24. Te vas a comprar unos churritos, unas porritas, pues te las venden por individuales. Tú les puedes decir, dame 3 porras, pero bueno, lo normal es comprar media docena, una docena, 2 docenas. Además, que aquí en España suele ser una comida, una merienda muy, muy de quedar, ¿no? Quedar y comer unos chocolates con churros, ¿no? Bueno, las zapatillas, el calzado se vende por pares. Los pendientes, yo entiendo que, bueno, los pendientes a lo mejor de que te hagas un pendiente en una oreja en concreta, ¿vale? Pero normalmente los pendientes, los que llaman las chicas, suelen ser por parejas, ¿no? Por pares de pendientes, ¿no? Un poco... Es algo normal. Cuando tú compras, vas a la tienda y compras embutido, quesos envasados, hay muchas veces que vienen en lonchas. De hecho, aquí en la imagen viene en pequeñito, viene 10 lonchas. Suelen venirte el número de lonchas y hay veces que no viene tan a la vista el número de gramos, la cantidad de gramos que tú estás comprando. Claro, tú le dices al charcutero que te dé 15 lonchas de salchichón, es algo raro. Normalmente le dices, bueno, pues dame 200 gramos, 500 gramos, y en base a lo que salga, pues dices, venga, pues dame un poquito más o menos, ¿no? No sé, tú y yo, que a lo mejor no tenemos mucha experiencia comprando, pues a lo mejor le decimos, pues dame 20 lonchas. Pero es algo muy raro. Tú ves a cualquier señor o cualquier señora que va al mercado y lo compra por gramos, por kilos. Cuarto y mitad de chopper, no sé. Es una unidad muy típica, ¿no? Un cuarto de kilo más la mitad de un cuarto, 375 gramos, ¿no? No sé. Pues es algo que te viene en los paquetes o en chicles. Los chicles hay veces que te vienen el número de chicles que vienen, pero no los gramos que tiene el paquete, ¿no? Es algo raro. Una resma de folios, un paquete de folios, son 500 folios. Un paquetito de folios son 500. El nombre, la acepción de ese paquete de folios es resma, ¿no? No sé, algo coloquial también. Un botellín de cerveza suelen ser 25 centilitros. Si lo coges de refresco suelen ser 20. En cambio, si tú coges un tercio, es un tercio de litro. 33 centilitros. En Madrid es muy típico hablar de botellín, pero tú te vas a otras comunidades, a otras provincias, perdón, y lo que hablan es de quintos, lo llaman quintos. Tú ves el precio del tercio, el precio del quinto en los carteles, ¿no? Pues es algo que, bueno, según la zona, la provincia, la ciudad, pues tenemos unos nombres distintos. ¿Por qué? Porque son algo coloquial, porque son unidades un poco raras. El pan de molde.
pan de molde normalmente no viene en gramos, viene en rebanadas, para que tú ya eches cuentas a lo largo de la semana, para que tú, tu familia, pues bueno, si te interesa un paquete de pequeño, mediano, familiar, suele venir en rebanadas, más gordas, más finitas, ¿no? El yogur, en repostería está el típico bizcocho de yogur, que lo que coges es utilizar la unidad del yogur, o en repostería o también en cocina se utiliza la unidad de las tazas o los vasos. No sé, por cada vaso de arroz utilizas 2 de agua para hacer cualquier plato con arroz. Son unidades o una pizca de sal. ¿Qué carajos es una pizca de sal? Pues depende, o un puñado de levadura, o sea, un puñado de arroz, pues depende del puñado mío o el tuyo o el del vecino. No es lo mismo el puñado de tu madre que el de tu padre, generalmente tendrá la mano más grande tu padre, o tu hermana pequeña, o tu hermano pequeño. Pues evidentemente el concepto puñado, pues depende, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nos sirve para guardar proporciones, ¿no? Igual que la unidad yogur, ¿no? Bueno, son unidades muy raras, aunque no lo creas. Las onzas de chocolate. Nosotros lo equiparamos al cuadradito de una tableta de chocolate. Pero la tableta de chocolate puede ser más fina o más gorda. Si tiene almendras dentro, la tableta es más gorda y la onza ya no es una onza de peso, es un cuadradito. Entonces son unidades que son complejas, ¿no? O sea, que son más de andar por casa. Bueno, pues el mol es una unidad distinta, que no son gramos, que no son kilos, que no es horas, que no es tiempo, que no es temperatura, es otra cantidad. El mol lo que hace es que mide cantidad de sustancia. Ya lo que hacemos es medir cosas súper básicas, una unidad súper elemental. De hecho, es una de las 7 unidades fundamentales que se identifican, ¿no? Y lo que te digo, pues sirve para unidades de cantidad de sustancia. Se mide en moles, el mol. Bueno, un mol bueno, lo leo mejor. Un mol de una sustancia es la masa, la cantidad necesaria que necesitas para conseguir 6,022 por 10 elevado a 23, que no sé hablar ni leer, o moléculas, átomos o moléculas de dicha sustancia. 6,022 por 10 elevado a 23. Eso es un 6 con 23 ceros detrás. Esto es una barbaridad. A esto se le llama número de Avogadro. Bueno, hace un año se cambió a constante de Avogadro. Bueno, esto viene a partir de un señor, de Avogadro, que, entre otras cosas, pues bueno, determinó que en un gas, en 2 gases con la misma cantidad de presión y de volumen, debería haber la misma cantidad de moléculas de ese gas, ¿no? Y en base a esos estudios que hizo, pues bueno, al cabo de unos cuantos años después de su muerte, el pobre ni llegó a verlo, pues estableció el 6,02. Y hace un añito, en 2019, pues estableció que era 6,02214 por 10 elevado a 23 la cantidad de átomos o de moléculas que tiene que haber en un mol. Bueno, esto viene del carbono. De 12 gramos de carbono es un mol. Y en 12 gramos de carbono hay todos estos átomos de carbono. ¿Vale? Tampoco tiene mucho más. Siempre tienes que tener en cuenta que en un mol tiene que haber el mismo número de átomos o de moléculas. Siempre. Si tú tienes un mol de oxígeno, siempre va a tener 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Pero es que tú tienes un mol de hierro y vas a tener 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hierro. Y si tú tienes un mol de pelotas de baloncesto, de balones de baloncesto, vas a tener 6,022 por 10 elevado a 23 balones de baloncesto. Y si tú tienes un mol de pelotas de tenis, pues vas a tener 6,022 por 10 elevado a 23 pelotas de tenis. Y con las pelotas de golf pasaría lo mismo. Claro, una pelota de golf y un balón de baloncesto ni tienen la misma masa ni tienen el mismo tamaño. Claro, tú piensas que según el elemento o la molécula que tú estés teniendo en cuenta, pues ese mol va a ocupar más espacio o va a tener más masa. Solamente tenemos en cuenta el número de átomos o de moléculas. Estamos hablando de pelotitas, ¿vale? Tú en una docena de huevos de gallina, pues pesa lo que pese. De hecho, en los huevos de gallina hay tallas M, L, XL. Pero claro, si tú comparas una docena de huevos de gallina con una docena de huevos de codorniz, ¿tendrá la misma masa? ¿A que no?
¿Y tendrá el mismo tamaño? Tampoco. ¿Y si yo te doy una docena de huevos de avestruz, que un huevo de avestruz pesa 1,5 kilos, ¿qué hacemos? No tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, el mol lo que nos hace es medir la cantidad de sustancia, la cantidad de átomos o de moléculas que tenemos de una sustancia, la masa. Es otra cosa, no tiene nada que ver. ¿Vale? Esto sé que es complicado, sobre todo, ya os digo, en los cursos bajos es complicado. Bueno, quedamos en que el número de Avogadro nos dice que en un mol de una sustancia hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas de esa sustancia. Si yo tengo un átomo, si yo estoy considerando el hidrógeno, un átomo de hidrógeno tiene una unidad de masa atómica. Ahora lo estoy relacionando con la diapositiva anterior del ácido sulfúrico y del cobre, ¿vale? Quiere decir que un mol, además coincide, ya te digo, en los valores coincide. Un mol de hidrógeno tiene 1 gramo de hidrógeno. Perfecto. Hasta aquí bien. Ahora, para relacionarlo con el número de Avogadro, además, tenemos que 1 gramo de hidrógeno, que es un mol de hidrógeno, contiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Si tú tuvieras un dadito chiquitito con 1 gramito de hidrógeno, un globito con un poquito de hidrógeno, 1 gramito de hidrógeno no es nada, ¿no? Ahí dentro habría una barbaridad de átomos de hidrógeno, 6,022 por 10 elevado a 23, ¿vale? Eso es un mol. Te digo, es un gramito de nada. Si tú tienes un átomo de carbono, pues tendríamos 12 más. Vale. Para conseguir, si tú juntaras 12 gramos de hidrógeno de carbono, tendríamos 1 mol de carbono. Bueno, pues 12 gramos de carbono, que ya sería un dadito, ya sería un poquito más grande, contendría 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Pero es que esto, como te pongo aquí, nos viene para átomos y moléculas. De hecho, incluso nos valdría para balones de baloncesto, pero es que para eso no tiene sentido, ¿no? El caso es que una molécula de oxígeno es 2 átomos de oxígeno juntos, ¿no? O 2. Bueno, hemos visto en una diapositiva anterior, la del ácido sulfúrico, que el oxígeno tenía 16 de masa atómica, ¿no? De 16 más. Bueno, pues si yo cojo y junto 2 átomos de oxígeno, tendré 2 por 16, 32, ¿no? 32 más. Bueno, pues un mol de oxígeno son 32 gramos. Y si yo cojo el agua, por ejemplo, serían 18, pues sería un dadito muy chiquitito. Bueno, el caso es que volviendo al oxígeno, no me voy a desviar, tú tendrías que 32 gramos de oxígeno contendrían 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. O si yo tuviera 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno molecular, todo eso tendría una masa de 32 gramos. Y con el ácido sulfúrico, que lo hemos visto antes, tenía una masa de 98 ¿no? Y que la masa molar era 98 gramos. Bueno, pues quiere decir que en un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. O que en 98 gramos de ácido sulfúrico habría 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Esta diapositiva entiendo que es súper repetitiva. Y como muy machacona, ¿no? Pero es que tienes que pillar el concepto. Nosotros tenemos por un lado átomos o moléculas. Por otro lado nosotros tenemos masa. Y por otro lado tenemos moles. Y además, por otro lado, tenemos átomos o moléculas. Tenemos 4 cosas distintas. Al fin y al cabo, si yo tengo UMAS, que es lo que me miden, átomo, 2 átomos, 3 átomos, poquitos átomos, yo tengo por aquí la masa, que es lo que yo podría ver en una báscula, ¿vale? Gramos, es fácil de calcular una báscula, de medir, pero es que luego yo además tengo números de átomos o números de moléculas dentro de un mol, ¿no? Yo entiendo que es complicado, pero bueno, tenemos que practicar. Bueno, imagínate que, volviendo a la misma molécula de antes, para no liarlo mucho, el ácido sulfúrico, hemos dicho que tenía 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno. En total son 7 gramitos, ¿no? Bueno, si yo tuviera que hacer paquetitos con distintos tipos de bombones, ¿vale? Imagínate que una caja de bombones sería una molécula, pues yo pongo 2 bombones de chocolate negro, 1 bombón de chocolate blanco y 4 bombones con relleno de crema con avellanas. Bueno, pues dentro de esa cajita tendría 7 bombones. Bueno, pues mi molécula tiene 7 átomos distintos. Y con lo que hemos visto antes, nuestra masa molar era de 98 gramos por cada mol.
Si yo tuviera un mol, yo tendría 98 gramos. O al revés, para conseguir un mol, yo necesitaría acumular 98 gramos. Bueno, yo te puedo hacer distintas preguntas en un ejercicio, es muy típico y además nos permite jugar con lo que te he mencionado de gramos, moléculas, moles. Bueno, imagínate que yo tengo en laboratorio 245 gramos de ácido sulfúrico, gramos de este compuesto. ¿Qué cantidad de sustancia tendría? Esto serían moles, de hecho, bueno, lo tengo puesto aquí. Me piden calcular los moles. Cantidad de sustancia, moles. Bueno, pues esto es un factor de conversión. ¿Cuántos gramos tengo? 245. Y en un mol, gracias al número de Avogadro, yo tengo 98 gramos. Bueno, pues un factor de conversión. 245 gramos de ácido sulfúrico y lo relaciono. En un mol hay 98 gramos. Sería multiplicar 245 por 1 entre 98 y saldría 2,5. Y las unidades nos salen por colocar correctamente los valores, ¿no? Gramos que está arriba con gramos que está abajo se irían. Así que nos quedaríamos con esta de abajo, de arriba, del 1, que serían 2,5 moles de ácido sulfúrico. ¿Vale? Tú piensas que en un laboratorio tú puedes tener 1 mol, 2 moles, 3 moles, 4 moles, no sé. El ejemplo típico es... bueno, yo tengo que hacer pan o tengo que hacer harina, un bizcocho, ¿vale? Una receta con harina y yo tengo un paquete de harina. Pero ese paquete de harina a mí me puede ser, por ejemplo, 5 vasos y medio de yogur para hacer un bizcocho. No tiene por qué ser una medida exacta, ¿vale? Tú piensas que luego a la hora de guardar proporciones, tú puedes coger 2,5 moles. Eso. 245 gramos es una cantidad, 100 gramos es una cantidad... Bien, ¿no? 100 gramos, no sé, una manzana chiquitita, eso quiere decir que tampoco... Bueno, otra pregunta que nos pueden hacer sería que nos pidieran calcular cuántas moléculas tengo. Bueno, en este ejercicio nos pueden decir que desde gramos podamos pasar a moles o desde moles podamos pasar a gramos. Sería lo mismo con un factor de conversión. Lo único es que esta fracción iría al revés, si nos pidieran justo el ejercicio al contrario. Nos pueden pedir, vuelvo a... el número de moléculas que yo tengo. Bueno, nosotros sabemos que en un mol, gracias a Avogadro, en un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Claro, yo no tengo una molécula. Yo para nuestro experimento, o sea, yo tengo 2,5 moles. Bueno, pues es hacer un factor de conversión con 2,5 moles y con la equivalencia con las moléculas, el 6,022 por 10 elevado a 23, el número de Avogadro. ¿Vale? Pues hacemos un factor de conversión en el que yo pongo las unidades que yo tengo en mi ejercicio. Puedes ver un ejercicio que tengo con factores de conversión aquí arriba. El caso es que yo pongo aquí los 6,022 moléculas, que es lo que quiero calcular, número de moléculas, pues número de moléculas partido de los moles, multiplico y me sale, esto todo con la calculadora evidentemente, 1,5055 por 10 elevado a 24 moléculas de ácido sulfúrico. Claro, son unas cuantas más que el 6,022. ¿Vale? Pues el número que nos dé, tenemos muchísimas moléculas de ácido sulfúrico en ese tarrito, un frasquito con 245 gramos, pues tiene todas estas moléculas dentro. Claro, pero bueno, hemos hablado de moléculas, también antes hemos hablado de átomos, de hecho lo tengo por aquí puesto. Nos podrían llegar a preguntar que calculemos el número de átomos de cada tipo de elemento habría en todo este frasquito. Claro, yo aquí antes te he mencionado que en una sola molécula, yo tengo 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre, 4 átomos de oxígeno, y que te lo he comparado con la cajita de bombones. En una cajita de bombones yo tengo, pues eso, 2 de chocolate normal, 1 de chocolate blanco y 4 de chocolate con avellanas o con almendras. Claro, pero yo ya no tengo una cajita. Yo ahora soy el maldito Nestlé y fabrico millones de cajas de bombones. Yo ya no soy una personita que como afición, venga, voy a hacer una cajita de bombones para cuando vengan mis amigos y comer. No, yo soy Nestlé. Yo soy el maldito Nestlé o maldito Lin y vendo cajas de bombones a cascoporro. Yo tengo que fabricar muchísimas cajas con bombones. Pues yo tengo que fabricar... Imagínate que yo tuviera que fabricar moléculas con ácido sulfúrico, con átomos de hidrógeno, con átomos de azufre y átomos de oxígeno. Bueno, si en una molécula
normal de hidrógeno, yo tengo dos de ácido sulfúrico, yo tengo un átomo de hidrógeno. Para saber cuántos átomos de hidrógeno yo tengo en toda esta cantidad de ácido sulfúrico sería 2 por todas las moléculas que hay. 3,011 por 10 elevado a 24. Esto yo sé que son números tan abrumadores que no entiendes por qué multiplico por 2. Yo sé que no, esto me suele pasar mucho en clase. Imagínate que tengo que fabricar 100.000 cajas de bombones. En cada caja de bombones yo tengo 2 bombones de chocolate. Pues yo, si tengo que fabricar 100.000, tendré que cocinar 2 por 100.000 chocolates de bombones de chocolate. Y tendría 200.000 bombones. Con el azufre pasaría lo mismo. Como yo tengo un átomo de azufre por cada molécula, en todas estas moléculas yo tendré 1 por 1,5055 por 10 elevado a 24. Aquí no hay nada que calcular, ¿no? Y con el oxígeno, adivina, ¿con qué número tendré que multiplicar? Por 4, ¿no? Sí, ¿verdad? Te deja un segundito ahí esperando. Por 4, tío, por 4. Igual que con las cajas de bombones, si yo tuviera que fabricar 100.000 cajas de bombones y yo tengo 4 bombones en cada caja de estos con almendrita o con avellana dentro, pues tendré que fabricar 400.000 bombones de este estilo, ¿no? Para poder surtir a todas las cajas. Pues lo mismo con esto. Si yo tengo 1,5055 por 10 elevado a 24 moléculas de ácido sulfúrico, pues tendré que multiplicarlo por 4. Y esto te lo hace la calculadora. Ay, madre mía, con tantos números largos, esto es más sencillo de lo que parece, sobre todo porque es muy mecánico. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer es practicar. En cuanto ya le pilles el tranquillo, ya lo irás viendo. Y también visualizar, pues no sé, ya te digo, cajas de bombones. Si es que con lo ricos que están además, cajas de bombones, bizcochos, pasteles, es que estas cosas se hacen así. No sé, es el mejor ejemplo. Lo único es que, pues bueno, te puede entrar un poco de hambre y bueno, pues tampoco podemos comer bombones siempre, pero bueno, de vez en cuando tampoco está mal que te escapes y cojas algo. Y por mi parte nada más, espero que este vídeo te haya resultado útil, que hayas aprendido algo y bueno, no le olvides a dar al botón de me gusta y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna novedad que vayamos subiendo en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!